quizás tengan preguntas de las clases anteriores, de los módulos, pero en esta oportunidad nos vamos a dedicar a ver cómo el psicoanálisis puede entrar en relación con otros campos discursivos, cómo vamos a utilizar campos discursivos diferentes para poder pensar sobre el bienestar y el malestar subjetivo y social. En este momento, pensar en términos discursivos para nosotros quiere decir en diferentes formas de lazo social, esto es, cada discurso va a tener su incumbencia, o sea, su borde, en donde se van a sentar los conceptos fundamentales de esa disciplina. Y con esa otra disciplina nos vamos a conectar para ver qué podemos obtener de conocimientos, de preguntas, de investigaciones para los temas que nos preocupan. En esta oportunidad nos vamos a hacer una intersección entre lo que podría ser la filosofía y la mitología. Es importante para este momento cuando uno se pregunta sobre el bienestar, el malestar, el amor, la vida y la muerte. Entonces, voy a comenzar por ahí. Digamos que para pensar en términos discursivos, Lacan hizo un desarrollo de 4 discursos, pero yo en este momento me voy a ocupar de pensar los discursos como formas de lazo social. Entonces, uno puede decir, la medicina tiene su discurso, el psicoanálisis tiene el suyo, podríamos decir también de que el derecho tiene su forma discursiva y que en esos bordes es que nos vamos a ir encontrando. En este caso, yo quisiera comenzar por la cuestión mitológica. Para el psicoanálisis los mitos importan como formas también de estar representados en una época y quizás pueda tener la forma de un relato, pero es un relato que va a tener su contenido que nos va a indicar, por ejemplo, historia de dioses, narrativas, historias del pasado, pero va a estar bajo esta forma mitológica donde puede ser que nos parezca una historia vana, sin embargo, en ella se esconde algo del orden de la verdad, algo del orden de lo que no se puede decir, de lo que no está escrito en ningún lado, de lo que no lo podemos más que representar bajo esta forma mitológica. En estos mitos, entre ellos está el Eros y el Tánatos, y a ello yo me quisiera dedicar en este momento como para poner el acento en lo que nos poníamos a pensar sobre el bienestar y el malestar subjetivo y social. Bueno, ustedes saben, creo que la mayoría conoce la cuestión del Eros y del Tánatos. El Eros siempre está relacionado al amor, a la vida, a los grandes dioses y podemos decir que todavía sigue representando a nosotros en esta vertiente del amor. Sin embargo, tenemos también el Tánatos, o sea, el dios Tánatos, que es su opuesto, es el representativo de la muerte. Y para algunos derivados de esto, uno puede decir el amor como cohesión, el amor como fuerza, el amor como empuje a la vida, pero también podríamos decir que el Tánatos va para el lado de la muerte. Lo llaman el hijo de la noche a Tánatos, de lo oscuro, de lo agresivo, de la repetición dolorosa. Y si uno piensa en términos de Tánatos y empieza a buscar historias, lo que encuentra es que mata, rompe, hiere. Sin embargo, nosotros, los seres humanos, tenemos estas dos vertientes, Eros y Tánatos. Entonces, para pensar en términos de bienestar, tendríamos que ver cómo juegan estos, entre comillas, mitos que están en nuestras vidas. También podríamos contar que Eros tenía a su vez a Afrodita en su serie, que Afrodita era una estatuilla, la tenía bajo la forma de una estatuilla que estaba en las mesitas de luz cuando las parejas se casaban, porque garantizaba que tener hijos, o sea que del amor surjan descendencia, porque esa descendencia era importante para continuar con la creación de más humanos. Entonces, bueno, tenía esto, el dios del amor tenía que estar para la creación de un ser humano. Es interesante porque cuando uno piensa cómo nació la unión de Afrodita y estos amores, digamos, viene de
dos vertientes totalmente diferentes. Por eso digo que son intersecciones. Viene de poros, que es una palabra que indica recurso, y también viene de peña, que indica pobreza. Entonces, en el jardín de los dioses, lo que estaba se unió poros y peña, y bueno, me parece que es un dios que tiene humildad, que tiene pobreza, pero también tiene recursos. Entonces no son los dioses todopoderosos de ninguna manera, pero es justo ahí donde el amor se inserta. Ahora, tendríamos que ver que Tánatos en este momento lo podemos representar fácilmente como la división, la muerte, las rupturas, y que el amor y la vida son los que unen. Entonces, en este momento creo que estamos en una tensión entre las vidas y las reacciones mortuorias, sin dejar de lado las muertes orgánicas que vienen a propósito del COVID, ¿no? Me parece que hemos tenido la prueba de una cantidad de muertes inusitadas. Por eso creo que es bueno recordar estas dos dioses, a ver cómo juegan entre ellos para nuestra vida. En este sentido, parece que podemos pensar nuevamente al neoliberalismo como la producción de subjetividades y que instala un discurso, digamos, un discurso como estos bordes que les decía, que tiene en su interior el rechazo del amor. No le interesa el amor, lo que sí tiene consentimiento es con el odio y todos los planos de la vida, en todos. O sea que al tener consentimiento con el odio está más cerca de Tánatos que de Eros. Entonces, en esos contornos que se van fabricando estilos de vida, se van fabricando, digamos, seres humanos, ¿no? Se van fabricando modos de vivir, y en esa fábrica de modos de vivir se fabrican empresarios que son hombres endeudados, como hablábamos la vez pasada, ¿no? Hombres y mujeres. Entonces, me parece bueno tener en cuenta que en este momento Eros y Tánatos están haciendo un juego de muchísima tensión para que todos podamos vivir. Bueno, uno puede decir también que en el relato aparece algo muy interesante, que Tánatos se lo describe con rasgos masculinos y a Eros con rasgos femeninos. Tendríamos que pensar esto en esta época, ¿no? ¿Por qué será así? Pero bueno, se los cuento porque me llamó la atención, me parecía que era algo interesante para tener en cuenta. Ahora, ¿por qué el mito es esa narración que de alguna manera nos dice algo, ¿no? Creo que el mito aparece ahí donde no se puede decir, ahí donde no se puede simbolizar, ahí donde hay un agujero en el relato. Entonces, un mito viene al lugar de ese agujero que no podemos decir, de algo que no podemos decir. Por eso es interesante pensar en este punto cómo el psicoanálisis considera el mito, por qué considerarlos y no arrojarlos de las narrativas, porque justamente están en un agujero, o sea, en un agujero de saber, en un agujero de decir. Ahora bien, tenemos que pensar que cuando pensamos en términos de sociedad, nosotros los analistas pensamos en términos de lazos sociales. A nosotros nos permite la noción de lazo social pensar las relaciones que hay entre los seres humanos. El sujeto nunca está solo, o sea, cuando uno piensa en la soledad, en el sujeto, nunca está solo, siempre está con algún otro que está en lazo. Y si no, está consigo mismo, que en su interior, digamos, en su estructura, tiene una división entre el yo, ello y super yo, siendo el super yo lo peor de sí mismo, aquella instancia feroz, y por otra parte el yo es la instancia más ignorante, porque como les decía anteriormente, estamos divididos, no somos pura conciencia, y esto es lo que nos trae una posibilidad de volver a pensar qué momentos estamos viviendo. Ahora, decir lazo social no es decir la sociedad parece que diría una sociedad, y no hay una sociedad, hay lazos sociales plurales. Y esto me parece que nos sirve a nosotros para ver cómo nos volvemos a organizar, cómo volvemos a pensar nuestras relaciones y cómo generamos situaciones nuevas en este momento que tendríamos que volver a pensar un armado, digamos,
en donde los sujetos, ninguno de nosotros, estamos por fuera ni de lo sociopolítico ni de lo cultural. Queda por verse, digamos, creo que estamos en un proceso de armado, no estamos en un proceso de ya está todo hecho. Creo que la pandemia nos hizo avisar, nos avisó que nos queda mucho por construir y que nos queda mucho por dilucidar, y que para pensar en términos mitológicos nos queda mucho de eros por hacer. Ahora, si queremos pensarlo desde otro punto de vista, ¿no? Otra manera, podríamos decir que tenemos una premisa los analistas. El psicoanálisis tiene una premisa, que como decía anteriormente, el sujeto no es pura conciencia, tiene inconsciente, y tampoco es por fuera de lo sociopolítico, lo económico y lo cultural. Es decir, esto ya está diciendo una serie de maneras que el sujeto participa, y que veremos cómo de esa manera en que estamos estructurados y que participamos, podríamos pensarnos en terreno del bienestar o el malestar, ¿no? Lo que importa en esto es que es una premisa la del sujeto que tiene derecho y revés. Les digo por qué. Porque el sujeto tiene relaciones constructivas en lo social, lo que hablábamos eros, pero también tiene relaciones destructivas en lo social. Uno cuando dice el sujeto en sus relaciones constructivas, podríamos hablar de cooperación, amabilidad, sociabilidad, pero también hay relaciones destructivas, hasta tánatos, contra sí mismo y contra otro. Y ahí podríamos ver parte de los acontecimientos que tenemos todos los días, o de los hechos que nos rodean, donde cuando no se soportan las diferencias, la xenofobia, la exclusión, la violencia, la segregación, la degradación, hay modos privilegiados de mover el odio. Pero, le diría, esto de promover el odio, lo que trae es más problemas, ¿no? Parece que estamos en un tiempo en donde el odio está a la vista, la hostilidad, la amargura está a la vista, pero creo que también estamos en un momento de tener noción de que estas prácticas destructivas, de satisfacciones pulsionales, no cesan de tener placer en el odio. Creo que el psicoanálisis puede decir esto, y es un problema serio. Es un problema serio porque generalmente intentamos pensar en términos de eros, y lo que nos está pareciendo es que también tenemos toda esta vía, todo este aspecto tanático. Ahora, por eso hablábamos de intersecciones discursivas, vieron que les decía, porque entre el discurso gubernamental sobre las decisiones de riesgo que hay que tomar, por ejemplo en la pandemia, hay discursos mediáticos que forman opinión y que van en contra de sostener esa forma discursiva. Y bueno, podríamos decir que no podemos dejar de hablar del periodismo, ¿no? Un periodismo que a veces es cinética, redes, cinética, fake news, políticos escandalosos, y son todas formas de destrucción del esfuerzo social por generar conexividad, conexiones entre los seres humanos, por generar lazos sociales que nos lleven al porvenir, que no nos detengan en lo odioso. Ahora bien, el amor choca con las políticas de mercado. ¿Saben por qué? Porque la política de mercado haría que nosotros nos encariñásemos con un objeto y no compremos otro. Las políticas de mercado necesitan que no le tengamos ningún cariño a ningún objeto nuestro, que sea descartable, que lo tiremos y que rápidamente no le tengamos más amor ninguno. ¿Por qué? Porque eso permite mantener el mercado. Ahora, el asunto es de que en este momento se ve que lo descartable también son las personas. Entonces, estamos en un problema verdaderamente, porque pensar en términos de descartable es pensar en algo cruel, en la crueldad del ser humano y en la cuestión del consumo, de reponer, tirar, y esa es la rueda del mercado. Pero cuando se está hablando de personas, estamos hablando de una lógica que no contempla la cuestión ser humano. Lo que contempla es la cuestión objeto, ¿no? Entonces este objeto se tira, el otro se tira, el otro se puede tirar. Entonces tampoco importa la política, no importa la historia, no importa los sentimientos tampoco, ¿no? Porque esto sería un cálculo de lo que sobra. ¿Por qué viene esto así? Porque al poder no le interesa la afectividad, al poder no le interesa la sensibilidad, al poder lo que le interesa es las divisiones, las rupturas, los individualismos y la agresividad.
ustedes fíjense que estamos hablando de algo, yo les estoy hablando de algo general, les estoy diciendo, esto ocurre en cualquier lugar que la lógica neoliberal se instale. No voy a entrar ahora con todos los detalles de todos los ejemplos, seguramente ustedes van a encontrar recuerdos de cosas actuales, de cosas pasadas y de cosas que son muy actuales que están ocurriendo. Pero se las dejo en las manos de ustedes para ver cómo esto se corrobora. O sea, el amor es descartable, se lo descarta, se prescinde de él, porque si se le tiene amor al lugar, a las personas, a los niños, no tomaría tal de magnitud el odio. Entonces, hay que tener un poco de vista al detalle para que notemos qué está moviendo en este momento nuestro bienestar, ¿no? O sea, cómo lo desplaza, cómo lo corroe, ¿no? Cómo pensar en términos de bienestar cuando lo que ocurre es que no hace falta el amor, no hace falta nada de todo esto que estábamos hablando de sensible, sino que lo que hace falta es propagar el odio. Propagar el odio, sí. Y para esto hace falta el inconsciente. En lo inconsciente está el programa pulsional, ese que hablamos en otras oportunidades, que el superyo ayuda, que es de orden tanático, como decíamos antes, y que no cesa de satisfacerse de lograr dolor. Entonces, ¿cómo hacemos con esto? Que está todo el tiempo presente y que Freud lo llamó, al superyo que ayuda a esto, una instancia infame y feroz. No sé si ustedes recuerdan, quizás sean ya muchos jóvenes, pero acá hubo una década infame, ¿eh? Creo que si se pone a leer una década infame que tuvimos, esa palabra infamia es una palabra muy fuerte, de mucho peso y que verdaderamente indica en qué punto estamos a veces en este momento, no en aquel entonces. ¿Por qué esto viene así? Y bueno, porque el capitalismo, que lo llamamos salvaje en esta época, es ilimitado. Vieron que siempre quiere más. Siempre las corporaciones quieren más. No hay conformidad, no hay tranquilidad. Y cuando esto es más, para la corporación, es menos para los seres humanos. Por eso el bienestar, si uno dice, bueno, ¿y cuál sería la forma de tener un poco de bienestar? Y bueno, que estas corporaciones, entre comillas, o satisfacciones de odio, se achiquen un poco, ¿no? Satisfacciones de hacer doler, se achiquen un poco. Y si eso se achica, verdaderamente va a haber un reparto de placeres que serían mucho más convenientes para todos nosotros. Pero bueno, yo no les puedo dar la fórmula. La verdad, lo que puedo decirles es que estamos en el tiempo del dolor. Es verdad que estamos en tiempo del dolor y lo que estamos intentando ver es cómo transitar el dolor. Porque lo cierto es que las economías y las finanzas hacen falta, son necesarias para que viva un país, para que vivamos las personas, pero también uno ve que en las economías lo que hacen sirven para el sometimiento, para el control, para vigilar el alma de las personas. El alma en el sentido que lo dijo Margaret Thatcher, ¿no? El alma de las personas, o sea, lo más íntimo de las personas puede ser controlado por la economía y sometido por eso mismo. Entonces, nosotros los analistas decimos, bueno, ante esta situación, nosotros respondemos con batalla cultural, o sea, una batalla que de hecho ya la perdimos, pero intentamos volver a pelearla, ¿no? Volver a batallar, pero con la premisa que nuestros mensajes no vayan en una línea crítica, sino que nuestros mensajes vayan a la construcción de pensamiento crítico. Nuestros mensajes vayan a la construcción de pensamiento crítico, esto quiere decir ponerle un tope al odio. No quiere decir que vaya a desaparecer, pero la agresividad, el odio, las maldades, llamémosle, puedan tener una reducción que a nosotros nos sirva para vivir mejor. Entonces, me parece que en este punto estábamos pensando que el título de estos módulos, que tienen que ver con el bienestar subjetivo y social y las políticas públicas, como verán, también son intersecciones disciplinares, intersecciones de campos de saberes, intersecciones que tienen sus conflictos, pero que entre ambas relaciones se puede obtener algunos saberes y algunas prácticas que nos lleven por mejor camino. Por ahora, lo que le diría es que tenemos que pensar en ir cerrando esto, que como vimos ya tenemos una forma, que hicimos un recorrido y que
que nos permita seguir haciendo estos recorridos. Así como yo les decía, hay necesidad de tener lazos sociales, hay que pensar en cómo sostener los lazos sociales entre distintos de nosotros, de distintas formas discursivas, que seguramente todos los que estamos acá tenemos distintas formas discursivas, pero que puestas en unión, puestas en disyunción, depende de qué manera, servirían para poder tener algunas nociones que se puedan poner en práctica para el buen vivir. Bueno, por ahora yo diría que cerraríamos por aquí diciendo que cuando estamos hablando de social, lo social, lamentablemente, todo este recorrido lo ha demostrado y lo digo en forma sintética, no es igualitario lo social, es más bien conflictivo. Es de conflicto, o sea, es algo que tiene el conflicto de no poder mantenerse en igualdad, pero sí en proporción. Sí nos podemos mantener en proporción y en relaciones proporcionadas. Por eso es necesario que lo social tenga este peso simbólico. O sea, lo social lo llamamos porque es para mantener un cierto orden social y para poder convivir entre todos.